noches, edición número 469 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Cara de satisfacción los dos por los triunfos de Independiente y River el domingo último. Ustedes con más fútbol, pero nosotros volvimos al clásico rival de Avellaneda. A mantener esa paternidad. No queremos dejar de empezar este programa sin un reconocimiento a alguien de quien se cumplió el centenario de su fallecimiento y que, claro, en esta Argentina danística que parecería que empezó su historia el 25 de mayo del año 2003, olvidamos todo lo que pasó en el pasado. Se trata de el fallecimiento, el centenario del fallecimiento de Roque Sáenz Peña. Y viene a cuento esto no solamente porque una amiga nuestra, la escritora María Sáenz Quesada, nos enviara este libro, Roque Sáenz Peña, el presidente que forjó la democracia moderna. Como todos ustedes saben, más allá de la buena gestión que tuvo Roque Sáenz Peña, donde su mandato, que queda trunco en 1914 por su fallecimiento, y luego es continuado por Victorino de la Plaza, fue quien forjó realmente la democracia moderna, porque gracias a él se pudo alcanzar la ley del voto universal obligatorio, que esto era algo que le había prometido a Hipólito Yrigoyen, y cuando llegó al gobierno lo concretó, sabiendo que el partido al cual él representaba, el Partido Conservador, ante el voto que hubiera sido ya con carácter universal y obligatorio, iba a tener una dura derrota, como así ocurrió en los primeros comicios que se celebraron al amparo de esta ley en 1916, triunfando justamente la fórmula de Hipólito Yrigoyen, Pelagio Luna, en esos comicios. No obstante eso, él, que representaba la ala más progresista del conservadurismo argentino, acordó esta ley que realmente después el tiempo hizo que el avance tan fuerte que tuvo el Partido Radical le permitiera ganar durante 3 elecciones seguidas y no existiera acá una alternativa, lo cual abrió las puertas de los cuarteles para que el partido militar irrumpiera en la escena argentina con aquella malhadada revolución del 6 de septiembre de 1930 que abrió el cauce para que luego la Argentina sufriera estas fracturas en su vida institucional. Lo recordamos. Sí, está bien mencionar también a Yrigoyen, porque como decís vos, la ley fue pactada entre Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen. Roque Sáenz Peña, antes de asumir el mandato, quiso reunirse con Yrigoyen, con quien, pese a lo que pueda pensarse, tenía una vieja amistad. Ambos habían sido dirigentes del Partido Autonomista. Y tuvieron 3 reuniones y en ellas se acordó esta ley, que fue tan importante para la democracia argentina. La democracia argentina llega a su madurez con esta ley, y que el conservadorismo creía, porque le daba 2 tercios al ganador y 1 tercio, es un sistema de lista incompleta, al segundo, que esos 2 tercios los iban a tener ellos y el tercio restante era una apertura hacia la oposición. De hecho, en 1916 pasó lo contrario, ganó el radicalismo, y creo que una tragedia de nuestra historia política es que se haya derrumbado completamente el conservadorismo, que esa corriente política haya perdido peso y que años más tarde haya intentado y logrado con éxito en 1930 retomar el poder a través de la vía militar. Sí, en un año de centenario, porque este año también tuvimos hace muy pocos días el centenario del nacimiento de Cortázar. Y en estos días, o me acuerdo si dentro de poco, es el de Adolfo Bioy Casares. Y Aníbal Troilo. Y fue en julio el de Aníbal Troilo. Decimos estas cosas porque la verdad que tanta cadena nacional. No, de esto no se ha hablado. De esto no se habla absolutamente nada, y realmente es el reconocimiento a argentinos que evidentemente han, en sus distintas actividades, señalado un rumbo realmente muy importante. Yendo a la actualidad, muy brevemente, antes de hablar de un tema que nos viene preocupando hace tiempo a partir de esta malhadada expresión de legitimación de la justicia, o justicia legítima, democratización de la justicia, vamos a hablar de las elecciones del Consejo de la Magistratura. Pero muy brevemente quiero hacer mención de 2 temitas. Uno, el vinculado con la situación económica del país, que por cierto se está tornando cada vez más grave, y que cuando uno advierte los indicadores económicos como se vienen derrumbando, las expectativas de que volvemos a depender, por más que nos quisieran machacar durante tantos años de vivir con lo nuestro, las
las dos locomotoras de nuestro crecimiento de la economía brasileña y los precios de los commodities se están derrumbando. Los precios de los commodities por la excelente cosecha que están teniendo la soja en Estados Unidos, la que ha hecho bajar a $310 la tonelada, cifra semejante a la que existió en el 2001 cuando se produjo la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Y por el otro lado, el tema que Brasil ha entrado no ya en una etapa de enfriamiento, sino en una etapa recesiva de su economía. Esto agravado porque, hoy lo verán ustedes en todos los noticieros, la venta de lo que nosotros en los últimos años nos ufanábamos, o por lo menos el gobierno se ufanaba, del sector automotriz. El sector automotriz también está viendo mermada la posibilidad de un desarrollo potente, porque los insumos, con esta brutalidad que está teniendo el cepo cambiario, impiden que se puedan importar, y en consecuencia pensemos que el 70% de los autos que se fabrican o se ensamblan en la Argentina son con productos, con insumos importados. Y gran parte de la producción de otras ramas también tiene un componente de insumos importados muy grande, de manera que el cepo no es solamente una restricción a las personas que quieren proteger sus ahorros, sino un elemento decisivo para profundizar la recesión. Lo curioso es que en este año preelectoral la maquinita va a seguir funcionando, porque el estado elefantiásico que ha crecido según unos datos de IDESA en el último tiempo, el gasto público un 56%, necesita de recursos, no los puedes obtener del ahorro interno, obviamente, porque la gente, esto es, aunque le parezca de cipayo, de antipatria, o como decía Perón, ¿quién ha visto un dólar? Si la gente quiere ver los dólares, porque hoy lamentablemente sabe que ese es el único refugio que puede mantener, al cual puede recurrir para mantener incólumes sus ahorros. Por un lado eso, y también por el otro lado está todo este tema que realmente empieza a ser preocupante por la tosudez que tiene el gobierno, ¿no? De no modificar un ápice su catecismo marxista keynesiano, esta cuadratura del círculo que inventó nuestro condiscípulo del colegio, sale de todo, Axel Kicillof. El tema ya era grave, por todos los indicadores dan mal, pero la posición frente al fallo del juez Griesa, guste o no ese fallo, que ya es definitivo y es en la jurisdicción que la Argentina eligió, esa posición de incumplimiento y de desafío al juez no hace más que agravar el panorama, porque se restringe completamente el crédito externo. Podría la Argentina negociar una forma de pago y seguramente la aceptarían los holdouts con cierta espera, con bonos o de otra forma, pero al negarse completamente a cumplir el fallo, desconocerlo como si no existiera, y pretender artilugios y formas de bypass, como esta ley que llaman pomposamente de pago soberano, todo eso simplemente agrava nuestro descrédito internacional. Al no poder recurrir al ahorro interno, al no poder recurrir al crédito externo, la única posibilidad es hacer funcionar la maquinita, y la maquinita de impresión de papeles, la tan codiciada por Vudú, claro, lo único que puede generar es inflación. Este es el panorama realmente preocupante, y para terminar en 30 segundos, cuando uno ve que por el otro lado en la oposición le quieren poner bolilla negra a el tema de que algunos sectores de UNEN le quieren poner bolilla negra a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Mauricio Macri, que está demostrando en la ciudad de Buenos Aires, no hace falta que lo digamos nosotros, pruebas al canto con recorrer la ciudad, una gestión excelente, más allá de esto que estas cuestiones que se suscitaron con el tema de los incidentes que ocurrieron el fin de semana último en Lugano, donde 7 policías metropolitanos, uno casi si no tiene un chaleco antibalas, estuvo a punto de perder su vida, 7 fueron heridos, con una situación de que el secretario de Seguridad, Berni, se empecina en señalar que la culpa la tiene la ciudad de Buenos Aires. Esto a ojos vista uno ve en los lugares donde funciona la policía metropolitana que la seguridad está mucho más salvaguardada que en otros lugares de nuestra querida ciudad. Pero a lo que íbamos es que
esta miopía de no darse cuenta algunos sectores de la oposición que hay que buscar un abanico amplio de posibilidades, que Pino Solanas no se puede encaprichar con el tema de que Macri no entre en las posibilidades de un PASO que sean abiertas y que puedan competir todos, como lo quiere Carrió, como lo quiere Ernesto Sanz, el diputado amigo nuestro de Córdoba, Oscar Aguad, como lo quieren todos ellos. Este empecinamiento lo único que hace es que va a generar varias opciones. Ya el kirchnerismo tiene dos, la opción Scioli y la opción de Massa, que se empecinan... Neo-kirchnerista. Sí, se empecina en un nuevo relato. Dice que todo lo que hizo Néstor está bien, que la que traicionó su legado fue Cristina. Era un matrimonio y funcionaba políticamente muy bien, hay que decirle. Pero... yo creo que si estuviéramos en un país normal, en una democracia europea, está bien que las elecciones se den entre un sector de centro-derecha, otro de centro-izquierda, que esas diferencias ideológicas, que son cada vez más de matices en los países desarrollados, se pongan sobre la mesa. Pero Argentina está en un estadio, casi te diría, preconstitucional. Lo que hace acá la división hay que hacerla entre el populismo decadente que hemos tenido y el republicanismo. Y el republicanismo que hay que construir. Y todos los que contribuyan a construir el republicanismo tienen que agruparse. Después, con el tiempo, plantearán sus diferencias. Vamos a una pausa porque realmente sin instituciones sólidas no se puede pensar en un progreso constante ni tampoco en alcanzar el bienestar general. Como vamos a hablar de instituciones sólidas, en nuestro próximo bloque Germán Garabano y Adriana Donato van a hablarnos del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y tantas veces que hemos hablado de la democratización de la justicia, de este eufemismo llamado justicia legítima, esta que todo se encubre o se tapa con el manto de querer domesticar a la justicia. Hemos hablado en reiteradas oportunidades aquí del Consejo de la Magistratura, de este amañamiento que se pensó hacer del mismo, y hoy justamente tenemos a los candidatos de la matrícula de abogados para representarnos, a los abogados y por supuesto a todo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura Federal. La doctora Adriana Donato, gracias Adriana por acompañarnos. Contrario. Y el doctor Germán Garabano, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, cuando era nada más y nada menos que el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una gestión realmente que corre por mi cuenta que lo diga, ha sido una gestión brillante. Esto lo digo realmente porque así lo siento. Y la doctora Adriana Donato tiene una particularidad que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, dilatada por cierto en cuanto a el ejercicio profesional activo, pero en los últimos tiempos su nombre saltó mucho a la notoriedad porque en el jury de enjuiciamiento que se sigue contra el doctor Luis María Campagnoli, que como lo hemos dicho varias veces, justamente se lo persigue por hacer lo que debe hacer un fiscal, que es investigar. Pero, claro, tocó algunos resortes que son muy sensibles al poder. Y en ese sentido, la doctora Donato se mostró absolutamente independiente de todas presiones que pudieran existir, votando en contra, mejor dicho, a favor de una cautelar, que podía, pero esto lo hizo con absoluta independencia, que realmente podía perjudicar al doctor Campagnoli, pero lo hizo desde el marco pura y exclusivamente de lo que era ajustado a derecho.
Aparte también queremos que nos cuentes un poco de todo lo que venís haciendo en el Colegio Público de Abogados y particularmente en el Tribunal de Disciplina. Sí, con relación, Jorge, si me permitís, a lo del fiscal, por supuesto, yo no defiendo a un fiscal, yo lo único que defiendo es el debido proceso. Y yo sigo siendo jury en el Tribunal de Enjuiciamiento. Con relación... Perdón, a propósito, ¿cómo está porque para los quienes seguimos desde afuera la situación es algo confusa. Se le levantó exactamente, la suspensión. La suspensión. En el cargo, pero el jury debería seguir. El jury continúa. Aunque ha habido impugnación por parte del doctor Gilavedra. Tenemos recusaciones prácticamente a todos los miembros del tribunal y bueno, tendríamos que reunirnos para ver cómo salimos de estas recusaciones, lo cual no es nada sencillo. Pero hasta ahí voy a hablar de lo que es por supuesto. Mi función en el Tribunal de Enjuiciamiento. Hace la prudencia también que hables hasta ahí para evitar recusaciones que están a la orden del día. No le preguntaba cómo iba a preguntar, sino cuál era el estado del jury. ¿No? Por eso no me voy a expedir, como nunca lo hice, sobre el fondo de la cuestión. Pero quiero remarcar que yo no defiendo a ningún fiscal, sino que mi función es juzgar si hubo mal desempeño o no. Y eso todavía está en la instancia de debate y bueno, como dije, con recusaciones cruzadas. Con relación al Tribunal de Disciplina, es una experiencia realmente magnífica, más allá de que, como siempre digo, es el órgano más antipático del colegio, el que me toca integrar, por supuesto, porque además... Yo lo integré 2 veces, así que... Ah, bueno, entonces... porque tiene la particularidad además que a quien uno juzga después lo tiene que ver en el ejercicio profesional y en la vida diaria. Muchos hasta son conocidos de la agrupación o de tantos otros lugares, de juicios en los cuales uno interviene, etcétera, etcétera. Entonces tiene una dificultad particular. El juez, generalmente con el justiciable, no tiene que seguir en contacto. Nosotros sí. Y siempre, y es una característica típica nuestra, sacamos en la sala, yo presido la sala 3 hace muchos años, es tratar de lograr consensos en las sentencias y vamos todos muy contentos a cumplir esa función honoraria y que realmente me honra. Y creo que la gente, y me lo han comentado, está muy conforme del tratamiento que le damos, ¿no? Germán, cuando uno ve una justicia como la justicia nacional, media remolona en la resolución de las causas en conflicto, y uno aprecia lo que vos hiciste en el Ministerio Público, basta con que la gente concurra a las unidades fiscales de la Norte, la de Cabildo, la de Coronel Díaz y Beruti, basta que uno vaya allí y ve otra justicia. ¿Vos considerás que eso es factible, poder hacerlo a nivel nacional? Yo creo que sí, es un proceso, obviamente las dimensiones son mucho mayores, con lo cual es un proceso que no se puede resolver en el corto plazo, pero yo creo que ahí vos das un poco en la tecla, es decir, más allá de los modelos o no, yo creo, y esto lo hablábamos con Adriana, creo que lo que nosotros vamos a tratar fuertemente de trabajar en el Consejo de la Magistratura, aparte de las cuestiones de independencia, que Adriana ya ha dado sobradas muestras de su actuación y de su probidad, es tratar de generar un Consejo de la Magistratura que atienda a las necesidades de los profesionales, que en definitiva son los representantes de la gente. Es decir, cuando uno tiene un conflicto recurre a su abogado y es ese abogado el que va gestionando, el que va llevando adelante estos casos. Y el sistema de justicia nacional sigue anclado en un paradigma de 2 siglos atrás, donde los casos eran muy acotados, donde tenían que ver con cierto estatus social. La gente que no tenía recursos no podía llegar al sistema de justicia. Hoy la justicia se ocupa de resolver un montón de conflictos y sigue lamentablemente arraigada algunos paradigmas que deben ser cambiados. Y creo que en eso los abogados tenemos para jugar, bueno, como vos lo hacés en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, creo que tenemos un rol clave en tratar de transformar estas instituciones y que miren más a la gente, y en este caso a los representantes de la gente, que seríamos los abogados, ¿no? Quienes estamos en el día a día. Hay que reducir los tiempos, hay que generar esquemas
de soluciones alternativas más difundidos. Tenemos que tratar en eso, el colegio público ha hecho un trabajo enorme. Tenemos que mejorar la atención a los profesionales, tenemos que mejorar la atención a la gente. Es decir, creo que hay un montón de cuestiones muy concretas que estamos trabajando con Adriana para que ojalá ella, como candidata titular, pueda llegar al Consejo de la Magistratura con el voto de los profesionales y podamos empezar a hacer este cambio en la dirección que vos señalás. Cuando uno habla de la dignificación de los abogados, de la jerarquización profesional, no puede menos que reconocer lo que viene realizando gente de derecho hace ya 8 años. Así es. Nosotros asumimos en el 2006. Con la conducción de Jorge Rizzo, que justamente Rizzo es el fallo que puso un valladar a lo que era el intento de democratización de la justicia. Claro, cuando tantas veces lo hemos dicho acá en el programa que el ministro de Economía, Kicillof, un día dijo ese horrible concepto que es la seguridad jurídica es un concepto horrible, uno entonces dice, bueno, la justicia... No era una frase retórica, luego se comportó en consecuencia. Luego se comportó. Es coherente con esa... Y cuando lo escuchábamos a Julián Álvarez decir, este Poder Judicial no sirve porque se opone al gobierno... si me permitís, sí. Jorge, el fallo Rizzo se estudia en las universidades y es reconocido en el mundo entero. Me parece que esto hay que ponerlo de relieve. Y afectaba la representación estamentaria, que es lo que la Constitución ha querido. Tal vez debió avanzar un poco más el propio texto constitucional, estableciendo ya y no delegando en una ley posterior la composición, como si lo ha hecho la Constitución de la ciudad. Sí, en esa línea yo justo pensaba, y relacionado con algunas de las cosas que vos señalabas, que pareciera como que en Argentina se da una tendencia bastante llamativa en donde ante la falta de consenso para reformar la Constitución, lo que se quiere es modificar el marco normativo al margen del texto de los principios de la Constitución. Entonces llegamos a la paradoja de avanzar sobre leyes centrales de la institucionalidad que claramente son contrarias al texto y a los principios de la Constitución. Y lo llevamos adelante sin ningún reparo. Esto ha pasado en el caso de varias de las leyes que tenían que ver con la democratización de la justicia, pero particularmente, y lo ha señalado la Corte en el fallo Rizzo en relación al Consejo de la Magistratura. Yo creo que si no nos gusta la Constitución, deberemos ver cómo se construyen los caminos que corresponden institucionales para hacer las modificaciones. Lo que no podemos ir a esta locura de tratar de tener un marco normativo por debajo en la Constitución que en algunos puntos o en partes centrales contradiga el mismo texto, ¿no?, que nos debe regir y que nos debe hermanar a todos los argentinos. Me parece que eso es un rol central y en esto la independencia del Poder Judicial y el rol del Consejo de la Magistratura son claves. Yo creo que vienen 2 años por delante donde el Consejo de la Magistratura va a tener que estar muy firme a la hora de frenar todo tipo de abusos y de avances en relación a la independencia de los jueces y por otro lado después cualquiera sea el nuevo gobierno creo que van a tener que venir 2 años de reconstrucción institucional en términos de cómo tratamos de regenerar este Estado de Derecho que aparece tan dañado y que genera tantos conflictos que debemos tratar de evitar, ¿no?, los argentinos. Tenemos que tirar para adelante. Cuando hablábamos recién, es muy cierto lo que decís y la verdad que es como si hubiera hecho un editorial, Germán, ¿no? Porque un editorial del programa, por lo que dijiste, tal cual. Tantas veces lo hemos hablado, que él lo ha explicitado muy concretamente. Esto de no alcanzamos el consenso para pasar, como ha querido más de una oportunidad Zaffaroni, a un régimen semiparlamentario, semipresidencialista. No, en el caso del Consejo de la Magistratura era grosero, la violación de la Constitución era manifiesta. Era manifiesta. Quizás en la ciudad no hemos tenido ese problema porque ya en el texto lo establecimos los constituyentes muy claramente. Es lo que decía. Pasa que en la convención, en el 94, no se podían poner de acuerdo porque había un sector que era el que quería hacer la reforma y otro que era el oficialista menemista en aquel momento que no. Entonces quedó esa relación transaccional como en muchos otros aspectos. Pero bueno. Cuando hablábamos de la dignificación de los abogados, hablamos necesariamente de los servicios que hoy presta el Colegio Público de Abogados y nos gustaría que sintéticamente vos lo reseñaras, aunque esto quizás no se relaciona estrictamente con el Consejo de la Magistratura, sirve para que la gente pueda advertir, o los colegas y el público en general, pueda advertir la visión que tiene del ejercicio profesional, no solamente en lo que se refiere a la práctica tribunalicia diaria, sino también en el tratamiento que tienen que tener los abogados
permanentemente. Bueno, ante todo y previo a contestarte puntualmente lo que me decís, nosotros tenemos un compromiso cierto de hacer que los juzgados respeten el artículo 5º de nuestra ley, porque los abogados deben ser equiparados en el tratamiento a los magistrados. Y esto nosotros vamos a bregar porque esto finalmente se logre. También estamos justamente para dignificar la profesión, tratando que finalmente se trate el proyecto de honorarios, porque es otra forma de dignificarla. Por último, y ya yendo más a la pregunta puntual, nosotros cuando nos hicimos cargo del Colegio Público de Abogados, como bien dijiste, en el 2006, una de las primeras medidas era la publicidad de los actos. Esto también lo vamos a polarizar al Congreso, lo vamos a llevar al Congreso, perdón. Y esto es un compromiso porque así también lo prevé la norma correspondiente. Los servicios, podemos sacar el pasaporte, podemos ir a sacar nuestros documentos, pero a mí lo que más me interesa destacar de todas estas medidas son todos los cursos de capacitación que tienen acceso todos nuestros matriculados. Eso parece que excelente. Con excelentes docentes, ¿no? Y en la práctica que así es. Ahí no, me parece, esto es importante, vos lo planteás, porque en realidad también a mí en algún momento y en el orden de esta candidatura, de esta lista, de esta fórmula que hemos conformado, un poco la duda era, o el planteo de algunos sectores externos es cuáles eran los puntos de contacto. Y yo creo que ustedes lo han señalado bien, es decir, tanto gente de derecho en el colegio público como nosotros en su momento en la Fiscalía y demás, lo que tenemos es una clara mirada de gestión, de trabajar sobre los problemas concretos, de tratar de que los problemas concretos traten de acercar soluciones para la gente, para los abogados y ponerle este espíritu en definitiva, tratar de que las instituciones funcionen realmente más allá de lo declamativo. Y esto que señalaba es central también, Adriana, vinculado al tema de capacitación. Una de las ideas que nosotros tenemos y que estamos trabajando es generar cada vez mayores puntos de contacto y de capacitación continua entre abogados y jueces. Estos ateneos que en algún momento se han hecho, que se hacen en otros países. ¿Qué vos lo hacías en la ciudad? Es decir, exactamente, tratar de trabajar abogados y jueces que son en definitiva las distintas partes de un proceso y que necesitan coordinar esta acción hacia adelante y trabajar en la escuela judicial también como un elemento para esto. Las elecciones son el 9 del 9, así queda claro, para todos aquellos abogados que tengan el domicilio electoral en Capital Federal. Los invitamos a votar, creemos que es muy importante por nosotros o por quienes voten, pero que vayan a votar, es una elección trascendental, entre las 8 y las 18, con el DNI pueden votar. Y la en lista, el colegio público. La lista 3, gente de derecho. Adriana Donato, Germán Garabal. Gracias. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.